Unidad 16, valor de una propiedad, la unidad de los avalúos. Ya hemos visto que las regulaciones sobre los avalúos permiten que un agente de real estate haga un avalúo siempre y cuando cumpla con el USPAP, que se refiere a dos cosas básicamente. Se haga con ética, número uno, y número dos, se haga utilizando los tres métodos de avalúo que vamos a ver en esta unidad. No se puede hacer avalúos para transacciones federales. Si hay un banco federal involucrado, el avalúo tiene que hacerlo un tasador con licencia del Estado. Pero sí podemos hacer también CMAs, que son los Comparative Market Analysis, y los BPOs, que son los Broker Price Opinion. La diferencia entre un avalúo es que el avalúo utiliza los tres métodos y tiene que hacerse con ética. En un CMA no estamos obligados a utilizar los tres métodos, se utiliza nada más uno solo, el de los comparables, igual que en el BPO. Otra de las diferencias es que en el precio, el avalúo generalmente vale $500, un CMA $300 y un BPO $50. La otra diferencia es que en los avalúos se da un precio fijo. Esa casa vale $325,042. En el CMA se da un rango de precio y en el BPO uno puede decir entre 320 y 350 Y la tercera o cuarta es que en el avalúo generalmente uno utiliza exclusivamente las casas que se vendieron. En cambio que en un CMA vamos a utilizar comparables de las casas que se vendieron, las que están a la venta y no se han vendido y las que estuvieron y se expiraron porque no se pudieron vender. Entonces, esas son las diferencias principales entre avalúo, CMA y BPO. El FIRREA define una transacción federal como aquellas que involucran a agencias regulatorias financieras federales, la Oficina de Supervisión de Ahorro, la Oficina de Control Monetario, la FED, la FDIC y la Administración Nacional de Cooperativas. Y requieren que todas transacciones relacionadas con alguna entidad federal como estas requieren un avalúo hecho por un avalúo certificado si excede de los $250,000. O sea que de acuerdo a la definición de FIRREA, si la propiedad costara menos de $250,000, podríamos hacerlo nosotros sin necesitar un tasador certificado. Pero ¿qué sucede? Que Fannie Mae, Freddie Mac y HUD y el VA, que son los que principalmente hacen préstamos, requieren que todos los avalúos, no importa el precio de la propiedad, tienen que ser hechos por tasadores certificados por el Estado con licencia, sin importar el valor de la propiedad, de tal manera que lo anterior que determinó FIRREA queda sin efecto y por eso es que nosotros no podemos hacer ningún avalúo en una entidad federal, no importa el precio. Lo único que sí podemos hacer avalúos es para divorcios, que esa es una pregunta en el examen. En una corte un juez le ordena a un agente de real estate que haga un avalúo. ¿Puede cobrarlo? Sí. ¿Puede hacerlo? Sí. Sí lo puede cobrar, sí lo puede hacer, porque se puede hacer para un divorcio, se puede hacer para una venta de una propiedad, para una compra, pero no para un financiamiento. Para un financiamiento es el único federal, o para un financiamiento privado sí podríamos hacerlo, un Harmony Lender, o sea, un banco que no tenga que ver con el Estado. Ahora, hablando de valor y precio, pues para nosotros las cosas que tienen valor no tienen precio, ¿verdad? Yo siempre doy un ejemplo de un hombre que llega a un bar y se encuentra con una dama así rubia, de ojos verdes, así como no le gustan ninguna, así como me gustan a mí. Y llega ahí, entonces le dice a la señorita, mire señorita, si usted me acompaña, afuera está mi Bentley con mi chofer, vamos al aeropuerto, nos vamos en mi Jet Citation a París, la invito a cenar allá debajo de la Torre Eiffel, ¿verdad? Y mañana en la mañana yo la traigo de vuelta y le doy $1,000,000. ¿Usted acepta? Sí, ¿cómo no? Vamos, bueno, no, ya que llegamos a acuerdo en un precio y una estructura de negocio. Ahora lo que está esperándome afuera es el bochito mío, el carrito del Volkswagen. La voy a llevar a mi apartamento a comer hot dogs y le voy a dar $50. Y bueno, como era precioso, si tiene valor, ¿verdad? Se puede negociar. Si no tiene, si es invalorable, no se le puede poner precio, ¿correcto? Entonces, aquí hay distintos tipos de valor en el real estate. Y una cosa es valor, otra cosa es precio y otra cosa es costo en el real estate. El valor es lo que nosotros pensamos que algo vale la casa. Pues un valor dice, esta casa tiene un valor de $300,000. El precio es lo que realmente termina pagándose por él, ¿correcto? Yo puedo decir, la voy a poner a la venta en $300,000, pero de repente como hay tanta oferta y tanta demanda, me dan más de lo que yo quiero. Entonces termino vendiéndola a un precio de $310,000. Si sucediera un mercado diferente, un mercado de compradores, entonces más bien la voy a vender a un precio por debajo del valor. El valor y precio no es lo mismo. Valor es lo que uno cree que vale y precio es lo que finalmente pagas. ¿Y costo qué es? Lo que yo pagué del precio más las mejoras que tenga que hacer. Si yo compré una casa en $300,000, pero tuve que invertirle en el techo, en pintura, pues entonces le sumo al precio la mejora y eso me da el costo de la propiedad.
Pero hay otros tipos de valor. Ahora, el valor más importante en realidad es el valor del mercado, que es el valor al cual puedo poner el bien a la venta. Pero también tenemos el valor catastral, o en inglés el asset value, que es el valor que tiene la propiedad para efectos de impuestos. Si la casa me costó 300,000, a mí no me van a cobrar impuestos sobre 300,000. Generalmente el evaluador la evalúa un 30% por debajo del valor del mercado. Si es muy cercano al valor al que uno la compró, uno puede reclamar y exigir que le hagan un avalúo de nuevo. Pero por lo general el valor catastral está por debajo y es para efectos del pago de impuestos de la propiedad. Pero luego tenemos el valor del seguro, que por el contrario es por arriba del valor de la casa. ¿Por qué? Porque no solamente la aseguramos por el precio que la compré, sino también por el precio de todo lo que tengo adentro, televisores, joyas, prendas, y además de eso puedo incluso asegurarla por un poco más, considerando que si voy a vivir en ella 10 años, de aquí a 10 años la casa puede tener un valor más alto y no quiero que me agarre con un seguro que esté devaluado por debajo del valor de la propiedad. Luego tenemos el valor de inversión, que es el que tiene un negocio en función del retorno que genera. Un inversionista, si ve dos casas que valen las dos $100,000, pero una está rentada en 3,000 y la otra en 2,000, ¿cuál va a comprar? La que está rentada en 3,000, ¿verdad? Porque tiene un mayor retorno. Entonces, el valor de inversión es eso, es en función del retorno que nos da la propiedad. El valor de liquidación, como el nombre lo dice, es cuando tenemos que vender apresuradamente un bien. Es el valor máximo que puedo recibir si tengo que salir de él rápidamente. Como vimos anteriormente, los bienes inmuebles no son ilíquidos, son inmóviles y también no son fáciles de liquidar porque toma tiempo la venta de ellos para recuperar el dinero. El valor de la empresa productiva, going concern value, se refiere al valor de una propiedad que genera ingresos por su nombre, por su reputación, ¿verdad? Una compañía, una empresa que tenga, donde la gente ya va a comer todos los días, a comer hamburguesa porque tiene fama, tiene un valor por arriba de sus activos. O sea, una franquicia puede costar $1,000,000 por la reputación, porque todo el mundo va a ir a comer hamburguesa, pero no porque el mobiliario y lo que tenga adentro tenga ese valor. Está representado más bien por el goodwill del negocio. Y el valor residual o salvaje es el que nos queda al final de la vida útil de una estructura. Hacemos una sala de cine y entonces al final ya si cambia la zonificación, la sala de cine ya no tiene fundamento en ese lugar, entonces es lo que podemos recuperar de esa estructura al final de su vida útil. Pero el valor que más nos interesa es el valor del mercado. El valor del mercado lo define Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Se acuerdan quién es Fannie Mae y Freddie Mac, no? Los del mercado secundario. Y Ginnie Mae no está ahí, ¿por qué? Porque Ginnie Mae no compra hipotecas, sino que las garantiza, pero Fannie Mae y Freddie Mac sí. Entonces es el precio más probable que un inmueble puede generar en un mercado competitivo y abierto, competitivo donde todo el mundo puede ver y abierto que todo el mundo puede ver que está a la venta, ¿verdad? Bajo todas las condiciones necesarias para que sea una venta justa, comprador y vendedor están motivados, actuando independientemente en su propio beneficio y suponiendo que no hay un precio afectado por un estímulo indebido. ¿Qué es un estímulo indebido? Que el vendedor le diga, mira, cómprame en 350,000, pero al día del cierre yo te devuelvo 50,000. Ese es un estímulo indebido. Que lo hacían en la Florida. Yo conocí a alguien que le daban $50,000 por cada apartamento, compró 3, agarró los $150,000 y se devolvió a su país y nunca pagó ni una cuota de los apartamentos. Entonces, ¿quién perdió? El banco. Ahora, el banco si descubre que fue hecho a propósito, pues eso es estafa, es un delito federal, pero es una estafa al banco. Pero eso es lo que es un estímulo indebido, es decir, afectar el precio, tratar de ponerlo más alto, porque haces un developer, pero bueno, tratan generalmente que las primeras propiedades se vendan lo más caro posible para que las demás empiecen su valor a partir de ese precio. Pero eso es lo que se considera un estímulo no apropiado. Entonces, en el valor del mercado aplica una fecha específica. No es lo mismo el valor de una propiedad hoy que el que va a tener dentro de un año o el que tuvo 3 años atrás. El vendedor debe poder traspasar la escritura, o sea, la escritura tiene que ser vendible. Si el título no es comerciable, entonces la propiedad no tiene valor, no se puede vender. Comprador y vendedor tienen que estar típicamente motivados, o sea, cada uno está buscando sus intereses, el comprador el precio más bajo, el vendedor el precio más alto. Ambas partes están bien informadas o asesoradas, o sea, cada uno de los dos tiene su agente de real estate o conoce cuál es su propio beneficio. Se permite un tiempo razonable en el mercado abierto, que se refiere a que la propiedad está en el MLS para que todo el mundo vea que está a la venta. Y se hace un pago en dólares estadounidenses o en disposición financiera comparable y el precio no está afectado por una financiación o una concesión especial de parte del vendedor. Valor, precio y costo, bueno, esto ya se lo expliqué, ¿no? Ya entendieron la diferencia entre el valor, el precio y el costo, las erogaciones. ¿Cuáles son las características del valor? Esta es una pregunta frecuente en el examen. Aparecen
de las 4 aparecen 3 y hay una y preguntan cuál de estas no es. Para que ustedes puedan responder cuál no es, tienen que saber cuáles son las 4 que sí son. Por eso ahí está este acróstico. La demanda genera valor. Si hay mucha demanda, como hay ahora, todo el mundo quiere comprar y no hay oferta, sube el valor. La utilidad. Mientras más utilidad tenga un bien, si yo tengo una propiedad que puede servir para comercial, residencial, entretenimiento, tiene más precio, más valor que una que solamente es residencial. La escasez. Si hay escasez de un bien inmueble, pues entonces eso también genera valor. Y finalmente la transferabilidad, que se refiere a la capacidad de que se pueda vender. Si no es transferible, entonces no tiene valor. Entonces son demanda, utilidad, escasez y la transferabilidad. Son las 4 características del valor. Ahora, el mayor y mejor uso, o el highest and best use, es lo que hace un evaluador para un inmueble que sea legalmente permisible, o sea, que la zonificación lo deje hacer, que sea físicamente posible, se refiere a que la capacidad de la tierra lo resista y que sea económicamente factible, es decir, que el proyecto sea viable, a que haya recuperación de la inversión. Por ejemplo, en Orlando, en el downtown, estaban vendiendo un terreno de apenas un acre, chiquitito, por $8 millones. Para poder conseguir ese precio en un espacio tan pequeño hay que hacer, un developer encontró que haciendo una torre de 30 pisos se recupera. Pero usted tiene que construir un número de pies cuadrados suficientes para que en la venta de las propiedades comerciales y residenciales y de oficinas se pudiera recuperar el valor de los 8 millones. Pero tiene que ser permitible por la zonificación, es decir, la ciudad de Orlando tiene que permitir que haga un edificio de 30 pisos, porque tiene que ser no solamente la zonificación, sino la altura. Legal, es físicamente posible. La tierra tiene que tener una capacidad de carga de un edificio de 30 pisos. Y económicamente factible tiene que ser que después de construir los apartamentos, el valor de la venta pueda recuperar los 8 millones que invirtió en el terreno. Entonces, pero un desarrollador, un evaluador, lo que va a buscar en cualquier lote es encontrar el mayor y mejor uso posible, es decir, que es por lo que podemos construir allí que potencie el valor de la propiedad, que le dé el valor más alto. Y hay 2 maneras de calcularlo. Uno, como si estuviera vacío, porque si ya en la tierra hay construido una casa, entonces habría que ver, si no estuviera la casa, si la demolemos y hacemos algo que podría ser lo que le dé el mayor valor. O haciendo mejoras a lo que existe. Si tenemos allí una iglesia, bueno, ¿cómo puede mejorarse la iglesia y convertirla en alguna otra cosa que pueda tener el mayor uso? O si es mejor demoler las mejoras que hay, renovarlas o conservarlas en el estado actual. Esas son las 2 formas en que se puede determinar. Ahora, estos métodos de avalúo que vamos a ver se basan en el principio de sustitución. Principalmente el segundo método, que es el de depreciación y costo, es el que más utiliza este método. Y esa es una pregunta del examen también. ¿Cuál es el método que más utiliza el principio de sustitución? Y esto establece un nivel superior de valor. ¿Por qué establece un nivel superior de valor? Si usted le dice, mira, te vendo esta casa por $1 millón y ustedes ven que al lado hay un terreno vacío y hacen sus números y sus cálculos y ven que hacer la nueva vale 800,000 y el terreno 100, oiga, 800,000 nueva más 100 el terreno, 900,000. ¿Por qué vas a pagar $1 millón por una usada? Me ahorro 100,000 comprando el terreno y haciendo la misma propiedad, ¿cierto? Bueno, entonces, y además nuevo es nuevo. Tengo un primo que dice, nuevo es nuevo, aunque sea fea. Entonces, porque bueno, pues no tiene la depreciación acumulada que pueda tener la otra propiedad, ¿correcto? Entonces, ese principio de sustitución establece el valor más alto que voy a pagar por una propiedad. Exacto. Bueno, tiene la ventaja que ya está hecha, pero lo que puedes decirle al otro, bueno, mira, si hacer la nueva me vale 900, yo te voy a pagar sobre la base de 900 menos los años de uso que tenga. Y ese es el principio de depreciación y costo que vamos a ver ahora más adelante. Ahora, over improvement o mejora excesiva es cuando alguien hace mejoras en la casa que no es posible recuperar después en la venta. Eso sucede a veces si alguien en una subdivisión de casas de 300,000 compra una casa de 300,000 y le pone mármol, le pone oro, le pone cosas que la convierten en una casa de 600,000 y luego por los comparables no va a poder recuperar porque hizo mejoras excesivas. Y es lo que todo inversionista trata de evitar, ¿verdad? Puede hacer mejoras dentro del ámbito de lo que hay alrededor. Otros términos adicionales de tasación son el assemblage o el ensamblaje. Ensamblaje es cuando se combinan 2 o más parcelas en una sola. Y esa es una de las mejores maneras de hacer dinero cuando ustedes tengan la experiencia y sepan visualizar las oportunidades. Porque si encuentran, por ejemplo, un terreno de esquina
que está a la venta, pero es muy pequeño, el valor va a ser ínfimo porque va a haber muy pocas cosas que se pueden hacer allí. Pero el asamble significa que uno hable con el vecino y lo convenza de venderle los dos en paquete, y entonces ambas propiedades van a salir favorecidas porque va a haber un plotage que es el resultado del aumento del valor cuando se agrupan las dos parcelas. Ahora mismo tengo un terreno que nos dieron a la venta en Beaufort, acá en Chambly. Y el terreno es un terreno de un acre y medio creo que tiene. Tiene un acre y medio por $1 millón. Pero ese terreno, si logramos que el dueño de al lado lo una, se puede hacer un proyecto que entonces en la suma de los dos se puede hacer algo que valga más allá, o sea, tanto el millón como el otro pueden conseguir un valor más alto. Pero uno que te la venda. ¿Ah? Que venda su lote el que está al lado. Que venda su lote y se haga un proyecto con los dos. Exactamente. Eso es un plot. Acá en Kennesaw, por ejemplo, en Kennesaw, no, en el East Cobb, es donde están las mejores escuelas. Allí hay un lugar, una subdivisión, esa información vale, si alguien la quiere, se las vendo. En el East Cobb, en el lado ahí en Cobb, están las mejores escuelas las mejores escuelas de high school. Y allí hay una subdivisión de casas de townhouses viejitas, que tienen como 30 años y están ya, y igual está la gente que vive ahí. Entonces tratamos de comprarlas, ¿sí? Tratamos de comprarlas todas para demolerlas y hacer casas de $500,000, de $1 millón. Y daba para pagarles un 30% por arriba del valor del mercado de sus townhouses. Y tenemos convencidos a casi todos, pero faltaron 2. Creo que eran 57 dueños. Pero por esos 2 que no quisieron, pues no se pudo hacer. Pero de haberlo hecho, hubiéramos tenido un plotage muy conveniente, porque entonces eso es lo que el plotage, el valor agregado que resulta del ensamblaje. Progresiones cuando uno tiene una casa y empiezan a construir alrededor casas de mayor valor. ¿Qué sucede con la tuya? Sube de precio por el efecto de las comparables. Y regresiones cuando ocurre lo contrario. Empiezan a construir casitas de menor valor y entonces la suya pierde precio. Situs son las preferencias de la gente por vivir en una cierta zona, ¿verdad? Vemos que aquí y en muchas partes, no solamente aquí, en casi todas partes de Estados Unidos donde yo he visto, la gente se agrupa o por clase económica o clase social, el valor de las viviendas, o también por el sitio, ¿sí? Enfoques para calcular el valor inmobiliario. Aquí están los 3 métodos de avalúos: ventas comparables, depreciación y costo y capitalización de ingresos. Si quieres que te la ponga aquí, ¿quieres ponerla acá? ¿O ahí ves bien? ¿Sí? A ver. Ok, sí, porque ya no vas a ver desde esa esquina. Entonces los enfoques son, repito, comparación de ventas, depreciación de costos y capitalización de ingresos. El primero ya todos lo conocen o se lo imaginan. ¿Qué es el método de comparación de ventas? Bueno, si tengo una propiedad y quiero saber su precio, voy a buscar propiedades cercanas. ¿Qué tan cercanas? Bueno, mientras más cercana mejor, pero me puedo ir a una distancia de hasta 10 millas y hasta un año de venta, pero lo más conveniente es el periodo más corto de ventas y la distancia más corta. Entonces comparo y luego hago ajustes. ¿Por qué hago ajustes? Porque si yo tengo esta casa que tiene 3 habitaciones y 2 baños, pero tengo una que sé que la vendieron en $500,000, pero tiene 4 habitaciones y 2 baños, pues entonces tiene un valor más alto, porque esta tiene 3.2 y esta tiene 4.2. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ajustar el precio, restándole el valor de una habitación para ponerla en la misma condición que esta. Y si sucede lo contrario, esta tiene 3.2 y encuentro una 2.2, como la que se vendió el comparable es inferior, le sumo el valor de una habitación para ponerla a nivel. Y eso es lo que se hace en lo que se refiere a los ajustes de la comparación de venta. En el método de depreciación y costos, lo que hago es lo que acabo de explicar. Esta vale $1 millón, la otra, el terreno está vacío, ¿cuánto me vale construirla? Me cuesta $900,000 construirla, ¿no? Calculé 800,000. Le quito la depreciación, digamos que la de $1 millón tiene 10 años, entonces le calculo cuánto ha perdido de valor en 10 años, se lo resto y finalmente le sumo el terreno. ¿Por qué le sumo el terreno al final? Porque el terreno no se deprecia, el terreno no pierde valor. Entonces tiene... Y el método de capitalización de ingresos es un método que la propiedad vale de acuerdo al nivel de ingresos que tiene. Entonces, en el ejercicio que mencioné anteriormente, si 2 casas valen, una casa está rentada en 3.000 y la otra en 2.000, ¿por cuál estaría dispuesto a pagar un mayor valor? Por la que está rentada en 3.000, tendría un valor más alto. Pero vamos a verlos en detalle. Pues el de la comparación de ventas, lo que buscamos son propiedades que se hayan vendido recientemente en el mismo mercado y similares. Y se hacen los ajustes porque no todas son iguales.
El ajuste puede ser en el número de las habitaciones, si tiene piscina o no, si tiene basement o no, pero también en las condiciones del mercado. Si una casa se vendía hace un año en $300,000 y yo sé que ha subido 10% en un año, ¿cuánto valdrá entonces para este momento? 10% más, correcto. Entonces lo que hago es de 300,000 el año pasado a este año, le agrego 10%, son $30,000 más. A este punto valdría 330,000. Estos son los ajustes que se hacen de acuerdo a las condiciones del mercado, a la ubicación, a los pies cuadrados y así sucesivamente. Y se hacen los ajustes también. Si el comparable es mejor, restamos. Como decía aquí, si el comparable mejor tiene más habitaciones, restamos una habitación. Si es inferior, sumamos. Correcto. Vamos a ver un ejemplo. Un lote comparable se vendió en $30,000, pero el comparable está mejor ubicado que el lote en cuestión y es más pequeño. Tiene mejor ubicación, por consiguiente hay que restarle la ubicación, y es más pequeño, como es inferior el tamaño, hay que sumarle la diferencia de tamaño. Entonces, si el tasador calcula que la diferencia de ubicación es de $5,000 y la diferencia de dimensión es de $4,000, ¿qué es lo que hay que hacer? Los ajustes. $30,000, que es lo que vale ese lote, menos los $5,000, porque él tiene una mejor ubicación, me quedan 25, más el tamaño, porque el lote ese en cuestión es más pequeño y el lote que quiero saber el precio es más grande, le sumo los 4,000, entonces el precio ajustado son 29,000. ¿Cómo se hace para calcular el precio de una habitación? Los avaladores tienen tablas. Una habitación $15,000, una piscina, un basement tanto, hay tablas de valor, y entonces así se hacen los ajustes. Aquí pues le está calculando él calcula que la diferencia de ubicación, esto es subjetivo, no hay una matemática exacta. El avalúo es un arte, no es una ciencia. Usted contrata dos evaluadores y le va a dar dos precios diferentes. Imposible que sean iguales porque, para empezar, que no sé cómo se pueden poner de acuerdo en los comparables que usan. Si aquí está la casa y hay 20 comparables alrededor y él va a usar 5, muchos chances hay que alguien utilice los 5 de mayor valor, el otro los 5 diferentes. Entonces, no va a dar nunca un avalúo el mismo precio. Entonces, se hacen también ajustes en cuanto a las condiciones de financiación, por ejemplo, porque qué tal y se dieron puntos, qué tal y si le subieron el precio porque compraron puntos. Pues yo les expliqué que generalmente uno trata de meterle precio a los puntos subiéndole el valor de la casa para que se paguen el mismo préstamo. O las condiciones de la venta, el tasador tienen que investigar si hubo una presión anormal en el comprador o el vendedor. Por ejemplo, fue un foreclosure. En un short sale, en un foreclosure, la propiedad se vendió por un precio más bajo. Las condiciones del mercado, si los precios han subido, en cuánto han subido. Entonces, otro ejercicio que puede salir en el examen es este. Si un inmueble comparable se vendió hace 6 meses en $210,000 y los precios de venta han aumentado 5% en ese vecindario durante los últimos 6 meses, haga el ajuste correspondiente. Pues si subió 5% en 6 meses y hace 6 meses valía 210,000, ¿qué tengo que hacer? Agregarle 5% al valor de la casa. 5% de $210,000 son $10,500. Sumados a los 210,000, el valor ajustado después de 6 meses será de 220,500. Esto es simple, nada más sacar un porcentaje. ¿Sí o no? ¿Todos lo entendieron? Ok. Entonces, seguimos. Reconciliación. Finalmente él hace una reconciliación de todos los valores que encontró, porque si hizo 5 casas distintas, tenemos 5 valores diferentes después de ajustarlo, ¿correcto? Y al final va a ser una reconciliación considerando una calificación para ponderar cada inmueble comparable. O sea, le va a poner mayor porcentaje a la casa que se parece más y menos porcentaje a la casa que se parece menos. Porque uno tendería a pensar, bueno, si él hizo 3 comparables y un comparable dio 310,000, el otro 290 y el otro 280, ¿por qué no sumo 3 y lo divido entre 3 y saco un promedio? Sería lo más fácil, ¿verdad? Sumo los 3 comparables, divido entre 3. Pero así no es como lo hacen. Ellos reconcilian considerando cuál es la propiedad que se parece más. Entonces, si la de 310,000, la que se parece más, le van a dar un peso del 50%. Y a la que se parezca menos, le van a dar un peso del 10%. Y a la otra, la diferencia, para llegar a los 100. Entonces, eso que estoy explicando es esto que está aquí. El evaluador encontró 3 comparables, A, B y C. El precio de A fue de $255,000. El precio de B, después de hacer los ajustes, ¿verdad? Le sumó una habitación, le restó una piscina, 262,000, y la C, 250,000. Si él pondera 35, 20, 45, ¿cuál de las 3 casas es la que se parece más?
La del 45%, o sea, el comparable C. ¿Y cuál es la que se parece menos a la que estamos tratando de determinar el valor? La B, porque fue la que le dio la ponderación más baja. Pero otro evaluador ha podido decir 40, 40, 20, porque a su criterio hay dos que se parecen iguales y una que se parece menos. Por esto es que es un asunto de simple criterio. Esto no es una ciencia exacta, es un arte, es una apreciación de experiencias, de uno, más bien es una opinión de valor experimentada, tal vez. Entonces, cuando le damos esa ponderación a los $255,000, lo multiplicamos por el 35% y eso va a aportar al valor final $89,250. Haciendo lo propio con B y con C, sumamos los tres parciales ponderados y nos da un promedio ponderado de $254,150. Ese es el valor que el evaluador considera para esas propiedades usando estos tres comparables. ¿Está claro? ¿Ah? Se pueden usar más, sí. Normalmente usan 5 o 6. Pero también a veces no hay tantas comparables para hacer. Entonces el método, eso que acabamos de ver es el método de comparables. Ahora vamos a ver el segundo método, el método de costo de depreciación, el Cost Depreciation Approach. En este método, este es el que más utiliza el principio de sustitución. ¿Por qué? Porque vamos a comparar cuánto me vale hacerlo nuevo, le resto el uso y le sumo la tierra. Y el límite superior del valor es pues lo que me va a costar hacer una reproducción exacta, como si fuera nueva, y restarle la depreciación. Ahora, para este método, la fórmula es la siguiente. El valor de la propiedad es el costo de reproducirla, le resto la depreciación, o sea, el uso que tiene, y le sumo el valor de la tierra, y eso me va a dar el valor depreciado. Le sumo el costo de la tierra porque ya he venido diciendo que la tierra no se deprecia, por eso es que se deja por fuera en el cálculo de la depreciación del valor. Pero para esto tenemos que saber cuánto vale la reproducción. Hay dos maneras de calcular la reproducción de una propiedad. El método del costo de reproducción exacta, o sea, hacer una réplica idéntica, o el costo de sustitución es hacer una réplica comparable similar. Por ejemplo, si es un hotel el que yo quiero evaluar y tengo un hotel que es de 100 habitaciones y 5 pisos, el costo de reproducción sería hacer una réplica exacta de un hotel de 100 habitaciones y 5 pisos. Pero el costo de sustitución podría ser hacer un hotel de 2 pisos con las mismas 100 habitaciones. Al final voy a tener el mismo ingreso. Lo máximo que voy a poder rentar son 100 habitaciones. Pero con 2 pisos me voy a evitar pagar elevadores en un edificio de 5 pisos. Entonces son válidas cualquiera de las dos maneras, porque lo que se pretende es reproducir una estructura que me produzca el mismo beneficio. Y en este caso, un hotel de 5 pisos y uno de 2 me va a producir el mismo beneficio. Entonces, primero determinamos la manera en que vamos a calcular el costo y en segundo lugar vamos a calcular el costo. Ahora, ¿cómo determino el costo de algo que ya está construido? Bueno, hay tres maneras. El estudio de cantidad es si yo tengo acceso a los libros de cómo se construyó el edificio y saber cuántos pies cuadrados, cuánto se llevó de madera, cuánto se llevó de concreto. Entonces, sumando partida por partida, mano de obra, puedo llegar a un valor. Pero eso generalmente es muy hipotético que pueda uno encontrar esa cifra, ¿verdad? Porque es difícil a priori establecer todo lo que me va a costar la casa ya estando construida. Pero el segundo método para hacerlo es la unidad en lugar. La unidad en lugar es cotizar por partidas. ¿Cuánto me cuesta hacer el framing, la base de la propiedad, la placa? ¿Cuánto me cuesta hacer el framing? ¿Cuánto cuesta la plomería, las instalaciones eléctricas, el roofing, el techo, el sheetrock? Entonces, sumando las partidas con distintas contratistas, puedo llegar a un valor de reproducción. Y el más utilizado es el de los pies cuadrados comparativos. Los evaluadores saben, por ejemplo, que un centro comercial, un street mall de carretera, hacerlo en categoría AA cuesta $100 el pie cuadrado. Entonces, si el shopping center tiene 10,000 pies cuadrados, por $100 el pie cuadrado vale $1,000,000. O una casa. Entonces, es simplemente multiplicar el valor de los pies cuadrados por los pies cuadrados que tenga la construcción, y ese es el tercer método. En todo caso, hay que utilizar uno de los tres para llegar al valor. Ya llegamos al valor, ahora ¿qué hay que hacer? Restarle la depreciación. Pero vamos a ver un ejercicio de cómo se calcula una unidad comparativa de valor. Esta es una casa que tiene 2,100 pies cuadrados y el evaluador calcula que el precio de construcción es $85 por pie cuadrado. Si multiplicamos 2,100 por $85 da un precio de reproducción de $178,500. Tiene garaje de 440 pies cuadrados. El garaje no tiene aire acondicionado y por consiguiente cuesta menos el pie cuadrado.
son 55 dólares por pie cuadrado, multiplicado por 440 pies cuadrados da 24.200 dólares. Y finalmente la NAI, que son las áreas verdes, las áreas afuera, 200 pies cuadrados la NAI a 25 dólares por pie cuadrado son 5.000 dólares. Se suman las tres y reproducir esta casa vale 207.700 dólares. Ahora, esta es una casa nueva. Si estoy viendo una casa con estas características que está usada, ¿qué tengo que hacer? Determinar cuántos años tiene de uso y restarle su depreciación. Depreciación es pérdida de precio por cualquier razón. Una deficiencia es curable si la corrección es de costo efectivo, es decir, si yo puedo reparar y recuperar el valor en la venta. Si no, se llama overimprovement. Entonces, la depreciación acumulada representa la pérdida de valor entre el inmueble y una réplica exacta. Hay tres tipos de depreciación. La de deterioro físico. La de deterioro físico es la depreciación que se produce por la intemperie, el agua, el sol, el uso, el mantenimiento o mal mantenimiento o la falta de mantenimiento, la exposición a los elementos y el tiempo. La depreciación que produce el tiempo, el deterioro físico. La obsolescencia funcional se refiere a pérdidas debido a ineficiencias operativas, un mal diseño o un cambio en los gustos, porque antes las casas se hacían sin baño privado dentro de los cuartos, sin closet, eran cuarticos pequeños, ¿verdad? Las cocinas encerradas y ahora los gustos han cambiado. Las cocinas son abiertas, que se ve desde la cocina a la sala. Las habitaciones son más grandes, con walk-in closet, con baño incorporado. Entonces, eso es obsolescencia funcional debido a que ya los gustos de ahora son diferentes a los de antes. Y la obsolescencia externa se refiere a lo que pasa afuera. Y esta es una pregunta del examen, frecuentemente, en relación a los tipos de depreciación. ¿Cuándo es obsolescencia externa? Cuando la propiedad pierde valor por lo que pasa afuera. Si yo construyo un daycare en una subdivisión residencial, tiene alto valor, todos los niños van a ese daycare. Si la ciudad me cambia la zonificación de residencial, comercial o industrial, ¿qué pasa ahora? El daycare pierde valor, se vuelve con obsolescencia externa por lo que sucedió alrededor. El lunes voy a listar un restaurante en McDonald's, que el dueño tenía un restaurante exitosísimo, compró la propiedad y ahora la ciudad cambió la zonificación industrial. Entonces, todos sus vecinos ahora ya no son casas, sino son talleres mecánicos, de pintura, ventas de carros. Entonces ya cada vez menos y menos gente viene a cenar allí. Entonces ya ahora ese no es un lugar para un restaurante. Por el cambio de zonificación que hizo la ciudad, la propiedad está en obsolescencia externa. Entonces hay que venderla es para el uso industrial. A eso se refiere la depreciación. Hay dos métodos de calcular la depreciación. Uno es el método lineal. ¿Qué es el método lineal? Si yo digo que la propiedad vale 100.000 dólares y tiene una vida útil de 10 años, voy a dividir 100.000 entre 10 y me va a dar una depreciación lineal de 10.000 dólares por año. Es decir, el primer año pierde 10.000 dólares, el segundo 10.000 más, ya son 20, el tercero. Entonces, si la propiedad tiene 3 años, ¿cuánta depreciación tiene acumulada al cabo de 3 años? 30.000 dólares, ¿verdad? Entonces, pero el otro método de cantidad global, edad y vida, se basa en que en la opinión del evaluador, donde él determina la edad efectiva que tiene el inmueble versus la edad útil de la infraestructura. Y está dada por estas dos fórmulas. Yo no sé para qué ponen dos fórmulas si con una sola es suficiente. En el examen no preguntan de fórmulas, sino de usarlas. Y el método que me parece a mí más lógico y más, digamos, de sentido común es el método alterno, que es que tomamos el costo de la reproducción nueva, 100 años, dividimos el costo de la reproducción, 100.000 dólares, dividimos entre el total de vida económica, 10 años, y lo multiplicamos por la edad efectiva. O sea, 100.000 dividido entre el total de vida, 10 años, entonces me va a dar 10.000 dólares por año, por la edad efectiva, 3 años, 30.000 dólares. ¿Está bien? 10 años. No, normalmente el IRS, lo máximo que permite depreciar una propiedad comercial son 39 años. Vamos a ver más adelante. Eso es el IRS, lo máximo. Y esta depreciación es importante sobre todo para el IRS porque la propiedad no pierde valor realmente con los años. Muchas incluso más bien ganan valor. Pero la depreciación es un factor interesante para un inversionista porque aunque él no pierde valor, él deja de pagar impuestos por la depreciación que calcula o que el IRS le permite hacer. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Una casa que tiene un costo de reproducción calculado en 207.700, la que acabamos de calcular ahorita con el DANAI y todo esto, tiene una edad efectiva de 4 años y la vida económica de la casa son 60 años. ¿Quién determina eso? Bueno, el evaluador. Él dijo, esta casa puede todavía durar 60 años y tiene 4 años de uso. Entonces, ¿cuál será la depreciación acumulada al cabo de los 4 años? Según este método, los 207.700 dividido entre los 60 años, multiplicado por los 4 años de uso que tiene, da un valor de 13.847 dólares redondeado.
Entonces esa es la depreciación acumulada al cabo de los 4 años. La otra fórmula es los 4 años dividido entre 60 multiplicado por 207.700 da lo mismo. Es una matemática inversa, pero es el mismo resultado. Entonces el caso es que cualquiera de las dos fórmulas es válida. Ahora, ¿cuánto valdrá cuánto vamos a pagar por la casa? Los 207.700, le restamos la depreciación acumulada y lo último que se faltará es sumarle el valor del terreno, que lo dejamos por fuera porque la tierra no se deprecia. Entonces el paso final es calcular el valor del terreno. ¿Cómo calculamos el valor del terreno? Por el método de los comparables. Entonces vamos a ver los comparables de terrenos ahí y entonces calculamos el valor del terreno y se lo sumamos a los 207.000 menos la depreciación de 13.847 y así llegamos entonces al paso final de la determinación del valor. ¿Está claro? No, pero si hay terrenos vacantes. Si los hay. Acá por lo general los taxes te dicen cuánto es el valor del terreno y cuánto es el valor de la estructura. En la base de datos de Realistic te da tenemos acceso a ese valor. Aunque la propiedad esté construida, te dice cuánto es de terreno y cuánto es de, claro, a efectos de los property taxes, pero le puede dar a uno una idea agregándole un porcentaje del valor de esto, ¿no? Ahora nos vamos un minuto aquí a la vida real. Vamos a ver el tercer método. El método tercero se llama de capitalización de ingresos. El método de capitalización de ingresos se basa en que una propiedad vale más de acuerdo al ingreso que recibe. Y la fórmula es que el valor de la propiedad es el ingreso operativo neto que recibe, o sea, el dinero que le entra neto, que le queda al bolsillo del dueño, dividido entre la tasa de retorno que él espera tener. Supongamos, y ahora y eso sí se utiliza mucho cuando uno va a vender propiedades comerciales. LoopNet es la página web, digamos, es como el MLS para la venta de propiedades comerciales. ¿Ok? Entonces, acá tenemos esta propiedad que está en Sugarloaf Parkway. Es un edificio donde funciona un Walgreens, tiene 15.070 pies cuadrados, están vendiéndolo en $4.959.346 y tiene un cap rate de 7.5. ¿Qué es el cap rate? Es la tasa de retorno. Quiere decir que si alguien paga $4.959.346 por esta propiedad, multiplicando eso por el 7.5 es lo que le va a quedar neto cada año. El cap rate es la tasa de retorno anual, la ganancia que le da. Si yo digo, por ejemplo, que voy a tener un cap rate del 10% en una propiedad que me vale $500.000, quiere decir que me voy a ganar $500.000 por el 10%, $50.000 al año. Entonces, si yo me gano $50.000 al año, en 10 años recupero el valor de la inversión. El repago, más bien. El rendimiento de la propiedad. El rendimiento, más bien. Tú tienes una propiedad, tienes $500.000 y compras una propiedad en $500.000 cash. Tienes $500.000 invertidos ahí. Y esa propiedad te genera 50.000 libres. Después de pagar todos los gastos. Quiere decir que estás teniendo un retorno de inversión del 10% sobre los $500.000 invertidos, sobre los $500.000. Si tú recibes el primer año 50.000, el segundo 50.000, el tercero, en 10 años recuperaste el valor de la inversión. Una tasa de retorno del 10% es una tasa de retorno muy apetecible, porque conseguirla en 10 años es fabuloso. Este Walgreens probablemente está rentado a 25 años. Si estuviera al comienzo de la renta, el que la compre va a tardar 10 años en recuperar los 5 millones. Bueno, aquí no tiene 10%, tiene menos, o sea que va a tomarle más de 10 años recuperarla, tal vez 15, digamos. Pero si el contrato de renta es a 25, los primeros 15 es para recuperar el capital y los últimos 10 para tener utilidades. Ahora, si él pide un préstamo con una tasa de interés del 3%, pues todavía teniendo un retorno del 7.5, tiene un apalancamiento positivo. Correcto. Entonces lo importante es que el monto del préstamo sea menor que la tasa de retorno. Pues si la tasa de retorno si yo estoy teniendo 7.5 sobre el valor invertido, pero lo que me costó a mí el dinero fue el 3, pues entonces tengo un 4.5 de apalancamiento positivo. Entonces, por lo que vemos aquí, se dan cuenta que el NOI, o sea, el ingreso operativo neto de la propiedad, se calcula multiplicando el valor, los 4.959.000, por la tasa de retorno. ¿Cierto? Entonces ya se aprendieron la fórmula. Qué bueno, porque esa fórmula se necesita para el examen
¿verdad? Y entonces este método se basa en eso. El valor del mercado se calcula basado en el valor presente del ingreso futuro. Ahora, antes de ver los tipos de ingresos que hay, vamos a ver esto, que es un triangulito que tienen que memorizar, porque en el examen le van a pedir que calcule el ingreso neto operativo basado en que tienes una tasa de retorno del 7.5 y un valor de 4.900.000. ¿Qué va a hacer usted? El ingreso operativo multiplica la tasa por el valor. Vuelvo a repetir, si a mí me dicen, calcule el ingreso operativo neto de una propiedad que tiene una tasa de retorno del 10% y vale $500,000, ¿cuánto es el ingreso? Multiplico el 10%, que es la tasa de retorno, por el $500,000, el valor de la propiedad, y me da un ingreso operativo neto de $50,000. ¿Sí o no? Usando la fórmula. Pero si me dicen, calcule la tasa de capitalización cuando el ingreso operativo neto es de $50,000 y el valor es de $500,000, ¿qué tengo que hacer? $50,000 dividido, ven esta raya aquí, es división, $50,000 dividido entre el valor, $500,000, me va a dar 0.10, que es el 10%. Esto es división. Entonces, si me preguntan, vuelvo a repetir, ¿cuál será la tasa de retorno o el cap rate de una propiedad que tiene un ingreso operativo neto de $50,000 y un valor de $500,000? 50,000 dividido entre $500,000, 0.10, la tasa de retorno, 10%. Y si me preguntan, ¿cuál será el valor de una propiedad que tiene un ingreso operativo neto de $50,000 y una tasa de retorno del 10%? Entonces, el ingreso operativo, 50,000 dividido entre la tasa de retorno, 10%, me va a dar un valor de $500,000. Entonces, lo que les quiero decir es que este triángulo sirve para que, dados dos valores, usted obtiene el tercero. Y hay dos maneras de hacerlo. O se aprenden las tres fórmulas o se aprenden el triángulo y el uso del triángulo para sacar por el triángulo la fórmula. Ingreso es tasa por valor. Tasa es ingreso dividido entre el valor. Valor es ingreso dividido entre la tasa. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. En el triángulo vemos que el ingreso es igual a la tasa multiplicada por el valor. Vemos que la tasa es el ingreso, la rayita de división, dividido entre el valor. Y vemos que el valor será igual al ingreso que está arriba, dividido entre la tasa. Ok. Entonces está entendido eso. Ahora, lo importante es que si a mí me dicen, bueno, calcule el valor, pero yo no sé cuál es el ingreso operativo neto, ¿cómo llego al ingreso operativo neto? El ingreso operativo neto es lo que queda libre al dueño, el dinero libre después de pagar todo. Pero el ingreso operativo neto parte del ingreso bruto de la propiedad. ¿Qué es el ingreso bruto potencial? Es el ingreso más alto que se te podría tener si la propiedad está llena totalmente. Por ejemplo, si tengo un hotel de 100 habitaciones que se renta a $50 diarios, ¿cuál será el ingreso potencial bruto? 100 habitaciones a $50 son $5,000. Multiplicado por 365 días, ese sería el ingreso potencial bruto si tuviera todas las 100 habitaciones rentadas todo el año. Pero eso es hipotético, ni siquiera en un Disney World, ni siquiera en Walt Disney, en Orlando están los hoteles ocupados 100% del tiempo. Siempre hay una tasa de vacantes. Lo mismo en una propiedad, digamos, de renta. Si yo tengo 12 apartamentos rentados a $1,000 cada uno, ¿cuál es el ingreso potencial bruto? 12 apartamentos a $1,000, $12,000 mensuales. Como la renta es mensual, multiplico por 12 meses del año y me va a dar el ingreso potencial bruto de las 12 unidades. $144,000. Mi mamá también se sabe las tablas de multiplicar del 12 por 12. Del 12 por 12. Bueno, sí, pero es que a los niños como yo nos enseñaron hasta el 10. Ya, antes la verdad hasta el 12 por 12. Ok, $144,000 sería el ingreso potencial bruto, pero es hipotético que puedan estar rentadas las 12 unidades todos los 12 meses del año. Alguien se va sin pagar la renta, una se nos queda vacía. Entonces, cuando restamos eso, tenemos el effective gross income. Pero continúo con el ingreso potencial. Si tenemos alguien que renta por semana en Airbnb y entonces cobra por semana por un dúplex $100 por semana, ¿cuál será el ingreso potencial bruto? $100 por semana en un dúplex serían $200 por semana. Por 52 semanas que tiene el año, el ingreso bruto serían los $200 por los 52. Entonces, hay tres maneras de acuerdo a si el ingreso es diario, semanal o mensual.
En todo caso, se hace la proyección y sabemos el ingreso potencial bruto. Luego le restamos las vacantes. En el examen le van a decir, el hotel tiene 10% de vacantes. Quiere decir que si el ingreso potencial bruto es de $1 millón, usted le va a restar $100,000 de las vacantes, el 10%. ¿Me siguen? Ok. Pero además, el ingreso efectivo no solamente considera los vacantes y otras pérdidas, sino también otros ingresos que no vengan de las rentas. Por ejemplo, ¿qué tal el hotel tiene un restaurante? Hay que sumarle el ingreso del restaurante. Si se trata de un conjunto de apartamentos que tiene una coin laundry para que la gente lave la ropa, se le suma el valor que entra por el concepto del coin laundry lavando la ropa. Entonces, el ingreso efectivo es el ingreso real que tengo cuando resté las vacantes más los otros ingresos y es lo que realmente está entrando, pero es una ganancia bruta, un efectivo bruto todavía. ¿Por qué? Porque no le hemos deducido, no le hemos hecho la deducción de los gastos. Cuando ya el ingreso efectivo, al Effective Gross Income, que en inglés es el EGI, de las siglas Effective Gross Income, le restamos todos los gastos operativos, nos queda el NOI, que es el Net Operating Income o el ingreso operativo neto. En español es ION o en inglés el NOI. Entonces, ¿cuáles son los gastos operativos que se pueden restar? Bueno, gastos fijos como los impuestos de la propiedad, los seguros contra riesgos, gastos variables como los costos de mantenimiento, los servicios, agua, luz, suministro y las reservas para repuestos. En el examen preguntan, hacen una pregunta donde usted tiene que calcular el effective gross income, o sea, el ingreso operativo, el ingreso bruto, el ingreso efectivo bruto, o sea, el EGI, y entonces tienen ustedes que distinguir que los gastos operativos no incluyen las vacaciones del dueño, por ejemplo. Ponen vacaciones, las vacaciones del dueño. O sea, los gastos operativos son todos aquellos que se necesitan gastar para que la propiedad funcione. Entonces, un gasto operativo no es los property taxes, los impuestos de tax return del dueño, tampoco las vacaciones del dueño, el auto del dueño. O sea, ningún gasto que no sea necesario para producir la operación no es un gasto operativo. Y aquí están, por ejemplo, algunos de los que no. La depreciación no es un gasto operativo, porque la depreciación en realidad es solamente para efecto de los impuestos. Los costos de financiamiento tampoco. Usted la compró en efectivo o la compró a crédito, eso no es un gasto de operación. Los gastos personales del dueño, los impuestos sobre la renta del dueño, ningún gasto que no contribuya directamente al funcionamiento es un gasto operativo. Entonces, aquí está la fórmula. El ingreso bruto potencial, después que lo calculamos, le restamos el déficit por inquilinos y pérdidas de recaudación, más cualquier otro ingreso que tenga la propiedad, equivale al ingreso bruto efectivo, o effective gross income. En inglés está en inglés y en español. Luego, a ese ingreso bruto efectivo le restamos los gastos operativos, los salarios, si es en el hotel, pues los sueldos del hotel, si es el duple, el costo del mantenimiento. Cuando le restamos eso, nos da el ingreso operativo neto. Y con ese ingreso operativo neto tenemos la fórmula para calcular la tasa de capitalización o el valor. Entonces, ya que entendieron, vamos a ver un ejercicio. Utilicen la fórmula del ITB para averiguar el valor. Ah, ¿que quieres tomar la foto al triangulito? Al triángulo. Pues lo que hay que hacer, hagan planas de eso y ITB. ITB, y ya tiene ahí la fórmula del ITB. ¿Para qué sirve esta fórmula? Un ejemplo, un ejercicio como este en el examen. ¿Cuál será el valor de una propiedad que tiene un ingreso operativo neto de $60,000 si la tasa de capitalización o tasa de retorno al mercado es el 10%? Entonces, según la fórmula, sabemos que es el ingreso operativo neto, 60,000 dividido entre la tasa de retorno, 10%, me da un valor de $600,000. ¿Verdad? Es usando acá, ¿ven la fórmula aquí cuál es? La fórmula del ITB. El ingreso operativo neto dividido entre el 10%, ven aquí está, el ingreso dividido entre la tasa me da el valor. El valor es el ingreso entre la tasa. Entonces lo vemos aquí, el ingreso, que son los 60,000 entre la tasa, me da un valor de 600,000. ¿Todos lo entendieron? Allá también, eso. Bueno, ahora respondemos la pregunta de Carla del abuso sexual, porque esa está ahora la respondo. Entonces, otro ejemplo. ¿Ah?
10%. Tienes que dividir entre 0.1 o entre 10%. Ojo, 10%. Claro. Porque es la tasa. La tasa es expresada porcentualmente. Ok. 10%, que es lo mismo que dividir entre 0.1. Ya lo sé. Ok. Entonces aquí tenemos otro ejercicio. ¿Cuál es la tasa? Ahora me cuentan el chiste. Ahora me van a decir el chiste por fuera. Vamos a decir aquí. ¿Cuál es la tasa de capitalización, o sea, el cap rate de una propiedad que tiene un ingreso operativo neto de 57.600 y un valor de $720.000? Aplicando la fórmula es, exacto, los 57.600, que es el ingreso operativo neto dividido entre el valor, me da la tasa de retorno del 0.8. Mira, aquí está la fórmula. El que están pidiéndonos ahora es la fórmula de tasa de capitalización. La tasa de capitalización es el ingreso dividido entre el valor. La tasa es de ingreso entre el valor. Entonces, esa depende de lo que pidan. Entonces, la tasa, que son el ingreso neto, 57.600 entre el valor, me da una tasa del 0,8%, que es el 8% de tasa de retorno. Y finalmente, si me dicen, ¿cuál es el ingreso operativo neto de una propiedad que tiene un valor de 1.200.000 y está localizada en una zona con una tasa de capitalización del 12%? Pues será multiplicar la tasa de capitalización 12% por el valor y me da el ION. Que la fórmula dice que el ION, el ingreso operativo neto, es tasa por valor. T por B, tasa por valor, ahí está. Los 144.000. ¿Está claro? ¿Está entendido? Bueno, seguimos. ¿Está entendido? Ahora aquí es donde todo el mundo se me pone bruto. Pero ustedes no. En los multiplicadores brutos. Bueno, yo creo que no es tanto porque al ver el nombre bruto, entonces el cerebro dice aquí. El multiplicador bruto es un factor que ayuda a determinar el valor de una propiedad. ¿Cómo? Multiplicando el factor por la renta. Entonces tenemos dos factores, el de alquiler mensual y el del ingreso anual. El del alquiler mensual lo que utiliza es el valor de las rentas de las propiedades mensualmente, y el MIB, el multiplicador de ingreso bruto mensual, utiliza el valor del ingreso anual de la propiedad. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, lo que se hace básicamente es que el evaluador encuentra comparables. Por ejemplo, encuentro tres comparables. La casa se vendió en 120.400 y está rentada en 1.225. Como es la renta mensual, este será el multiplicador de alquiler bruto, MAB. Si fuera el ingreso anual, sería MIB. Pero como es mensual, ¿verdad? La M es del alquiler mensual. Entonces, ¿cuál es el MAB? Pues dividir los 120.400 entre 1.225 me da un factor, 98.29. Cuando hago lo mismo con la segunda casa que se vendió en $126.000 y está rentada en 1.275, me da otro MAB. Y en la tercera, 132.000 dividido entre 1.350 me da 97,78. Esto es dividir el precio de venta entre el alquiler mensual. Y ahí tengo los MAB. Pero tengo tres MAB. Si quiero saber el promedio de la zona, lo que hago es que sumo los tres, lo divido entre tres y me da el MAB de esa zona, de ese mercado. Multiplicador de alquiler bruto. Porque está en inglés. Gross Rent Multiplier. Gross Rent Multiplier o GRI, Gross Rent, el Gross Rent del Income. Ok, entonces, ¿para qué sirve esto? Si en el examen le dicen a ustedes, le dicen, una casa está rentada en $1.200 y el factor de mercado es 98.3, ¿cuánto vale la propiedad? Lo que hay que hacer es multiplicarlo. Multiplica los 1.200 de la renta de la casa por el factor y te da que el valor del mercado de la propiedad es 117.960. Esa es una pregunta posible del examen. De todas maneras, el sábado les hago dos ejercicios de este, porque aquí pueden preguntar o le dan los comparables y ustedes sumen, y dividen y hacen el promedio, o la pregunta puede ser como les acabo de decir. Le dicen, una casa está rentada en 1.200, el MAB o el Gross Rent Multiplier
es de 98.3, ¿cuál será el valor del mercado? Es multiplicar. Es multiplicar el factor por la renta. 1.200 por el 98.3 me va a dar el valor del mercado de la propiedad. Eso en cuanto a la propiedad. En cuanto a la propiedad debería venderse. Exactamente. Finalmente, los CMAs, pues ya hemos dicho que son los Comparative Market Analysis. No es una tasación porque es solamente un método que utiliza un avalúo. No es un avalúo, es un reporte que utiliza el método de los comparables basados en inmuebles que se vendieron en los 12 meses anteriores, que están en el mercado, y de propiedades que están vencidas y no se vendieron. Bueno, esto es todo de la unidad 16.